De pronto veo venir cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ¡ay la culebra! Yo grité, ¡ay la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! Huye José, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, que no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre macho! Yo grité, ¡ay la culebra! La gente salió huyendo, mirando y enojado, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Mis queridos amigos, recordar es volver a vivir. En este programa, en este su programa, queridos amigos, que día con día estamos con todos ustedes. Quiero rendirle un homenaje muy especial a un hombre, a un amigo, a un hermano. Iniciamos con la banda Macho, con la culebra. Recordar el día de hoy los disparos lo alcanzaron la tarde-noche del 23 de marzo de 1994. Hace 25 años. 25 años en que perdiera la vida un hombre que se veía decidido a servirle a México, que se veía decidido a cambiar
el sistema de gobierno, que buscaba la justicia, que buscaba que la pobreza desapareciera en este país. ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? Hace 25 años murió Luis Donaldo Colosio Murrieta. Yo me acuerdo que todavía el día 21 de marzo, quien les habla, yo lo acompañé porque era su maestro de ceremonias a los eventos más importantes de la Gran Logia de la Masonería Mexicana. En todos esos eventos yo fui su maestro de ceremonias, yo lo presenté. Pero así es la vida, queridos amigos. Muy pocos escucharon las detonaciones, el son de la culebra. Restallaba a todo volumen en aquel barrio tijuanense de Lomas Taurinas, cuando Luis Donaldo Colosio, rodeado y apretujado por la gente, intentaba salir del mitin que acababa de concluir. Eran las 5 de la tarde, con 12 minutos en Baja California. 2 horas y media después, a las 19, los médicos, a las 19:45, los médicos declararían muerto al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Aunque Liévano Sáenz, muchos de ustedes se van a acordar de Liévano, lo anunciara oficialmente a las 20:17. En el otro extremo del país, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Manuel Camacho Solís, comisionado para la paz, se preparaba aquella tarde para ofrecer una conferencia de prensa. Los periodistas que cubrían el levantamiento zapatista eran cerca de las 7 de la noche y nada se sabía lo que le había sucedido a Colosio. Lo que se esperaba más bien que en aquella conferencia era la versión de Camacho acerca de los hechos y de las paces con Luis Donaldo Colosio el día anterior. Entonces recibió una llamada del periódico Excelsior. Le dispararon a Colosio. Se lo comentó en aquel momento Óscar Argüelles. Saludo, mi querido Óscar. Le llevaba prensa a Camacho Solís. Entonces enfiló al hotel de Casa Vieja donde se hospedaba el comisionado para la paz. Tocó su puerta. A boca de jarro le soltó lo que él ya sabía. Camacho palideció y por un momento pensó que se desmayaría. Lo tomó del brazo a la altura del codo, comenta Argüelles, y su mano estaba temblorosa. Y prácticamente se lo llevó corriendo a la catedral para informarle al obispo Samuel Ruiz. Se han de acordar ustedes de ese obispo chiapaneco que cuando el EZLN, el ejército zapatista, se decía que él lo comandaba. Ahí se encerraron ellos solos. Recibieron ambos la notificación oficial de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Pasada la medianoche,
Veríamos soldados apostados a la puerta de la habitación de Camacho, dice el periodista. Y todos se preguntaban qué es lo que estaba pasando. Pero se ordenó la protección a todo el gabinete. A fin de cuentas, estaba ante un magnicidio y además el EZLN. Aún y cuando acababan de darse los diálogos para la paz, había declarado la guerra al gobierno. Otra, que dado el conflicto entre Camacho y Colosio por la candidatura presidencial, muchos en ese momento acusaron a Manuel Camacho Solís que él había sido el artífice de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Pero no fue así, porque ellos se disputaron la candidatura presidencial y era el alumno, el más cercano a Carlos Salinas de Gortari, quien había ganado esa candidatura, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Carlos Salinas de Gortari ordenó vigilancia especial para Camacho. La muerte de Colosio arrasaría políticamente con otras vidas, comenzando la del propio Salinas y la de Manuel Camacho Solís. Le costaría mucho trabajo al PRI recuperarse de la ira y los señalamientos que en ese momento había hacia el sistema político mexicano. Y junto con él, a quien fuera uno de sus hombres más cercanos de Colosio, veíamos a Marcelo Ebrard, el hoy secretario de Relaciones Exteriores de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Así coincide estas circunstancias. Este día, en homenaje a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Darío Cortés, gracias por estar con nosotros. Alejandro Moreno, gracias por estar conectados con nosotros. Gerardo Jorge de Luna Mendieta, muchas gracias. A todos ustedes un saludo muy especial, porque este es un homenaje al hombre, al amigo, a quien trató de cambiar la historia de un México moderno. Pero hace 25 años que esto sucedió y que la verdad aún no se sabe si fue ese solitario que disparó en contra de Luis Donaldo Colosio y que hoy está en la cárcel. Pero cuando sucedieron los hechos, él gritaba, fue el viejo, fue el viejo. ¿Y saben quién era el viejo? Uno del Estado Mayor Presidencial, quien le había disparado a Luis Donaldo Colosio. Esperamos que esta muerte no quede impune, que Andrés Manuel López Obrador reabra este caso y que se le haga justicia, no solamente por haber sido el candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, sino porque estos hechos en México jamás deben de suceder. Vamos a ver un video
que tenemos preparado para todos ustedes. De esto que sucedió aquel 23 de marzo de 1994. Corre video. Les comentaba a mis queridos amigos que era el 21 de marzo de 1994. Quien les habla acompañaba a Luis Donaldo Colosio como su maestro de ceremonias en las grandes logias. Aquí tenemos una imagen, a ver mi productor, tenemos una imagen de su servidor
en la organización masónica mexicana. En el PRI del Estado, en el PRI nacional. Eran las grandes logias que Luis Donaldo Colosio visitaba. Me había invitado a ir a Lomas Taurinas. Y muchos se podrán colgar ahorita el santo de que fueron amigos, de que estuvieron con él. Esta imagen de Luis Donaldo Colosio, esta fotografía, a ver mi querido productor, que estamos enfocando aquí, es su servidor acompañándolo en las grandes logias del Estado de la República Mexicana, donde Luis Donaldo nos había visitado y donde su servidor, como su maestro de ceremonias, lo presentaba en estos eventos. Pero el día de ayer escuchaba yo un programa con ¿Qué tal Fernanda? Un programa extraordinario, de una extraordinaria priista, perdón, no priista, de una extraordinaria conductora, amiga de Diana Laura, amiga de Luis Donaldo Colosio, que ese día lo acompañó y que a pesar de esa gran influencia que ella gozaba, porque era una de las divas de nuestra televisión, no pudo acercarse a Luis Donaldo Colosio. Es ahí donde no podemos aceptar de este asesino solitario. Alguien tuvo que darle el acceso para que este asesino pudiera acercarse a Luis Donaldo Colosio y a 20 centímetros le disparara en la cabeza. Imagínense nada más, Citalina Fernández, que era amiga de Diana Laura y quien lo acompañaba, no podía acercarse a él como invitada especial, mucho menos cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano, y mucho menos armado, porque era el Estado Mayor Presidencial que cuidaba a Luis Donaldo Colosio. Y yo sí lo digo sinceramente, fue el Estado Mayor Presidencial el que mató a Luis Donaldo Colosio. Vamos a ver, queridos amigos, otro video que nos presenta la historia de estos acontecimientos del 23 de marzo de 1994. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el castigazo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Era un político limpio, bien intencionado, hombre de palabra, sin dobleces, es decir, un político fuera de lo común, al menos de los que en nuestro país no existen. Santiago Oñate Laborde. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, a 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, tierra de misioneros y famosa por su feria de membrillo. Fue el primogénito del matrimonio de Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta García. Le siguieron 5 hermanos. De su padre, aprendió el arraigo y orgullo por su origen, así como la dedicación al trabajo.
A él dedicó su primer soneto, el cual envió anexo a una carta escrita en la víspera de Navidad de 1976, en la que expresa su amor, admiración y agradecimiento. En ese entonces, él tenía 26 años y llevaba 2 lejos de casa. Desde la primaria, Luis Donaldo destacó en los estudios, ocupó los primeros lugares en rendimiento a nivel regional. Su temprano interés por la poesía, oratoria y declamación lo hizo ganar algunos concursos durante su juventud, y estos serían luego muy importantes herramientas en su carrera política. Daba clases en la Universidad Anáhuac a inicios de la década de los 80, cuando conoció a Diana Laura Riojas, con quien se casó tras 2 años de relación y tuvo 2 hijos, Luis Donaldo y Mariana. Luis Donaldo Colosio era un hombre de palabra, extraordinariamente generoso y con una legendaria entrega al trabajo, asegura Alfonso Durazo, el hombre que desde su escritorio afuera de su oficina lo acompañó en un paso por la dirigencia nacional del PRI, la Secretaría de Desarrollo Social y en la carrera por la candidatura presidencial. Esta estrecha relación comenzó en un café a las 4:30 de la madrugada un día de 1989. Colosio debió retirar a Durazo una oferta hecha apenas unas horas antes porque el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, dependencia que había propuesto ante el entonces presidente Carlos Salinas, desaparecería. «No te preocupes», me dijo, «juntos vamos a crecer». Al mes estaba instalado como secretario particular de él, recuerda Durazo. Antes de eso, se habían visto 2 o 3 veces. Estábamos identificados más por el paisanaje que por alguna relación personal, dice también el sonorense Durazo. El ideario con el que Colosio se conducía en el quehacer político era tan simple como el que practicaba en su vida personal. Este se resume en las 2 únicas instrucciones que le dio a Durazo cuando lo nombró su secretario particular. En el cumplimiento de la responsabilidad, no hay mejor consejo que el de la humildad. Te pido que trabajes en equipo y sin ingenuidades, con los pies en la tierra. Recuerda, buenas maneras con todos, todo el tiempo. Las buenas maneras en política son un buen negocio político. Sus ex colaboradores destacaban como una de las grandes fortalezas de Luis Donaldo Colosio su preparación académica, la cual, dicen, le daba la autoridad para trazar el rumbo para el país. Fue un economista egresado con honores del TEC de Monterrey. Hizo una maestría en economía regional y estudios de doctorado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Realizó, además, una estancia de 1 año en el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados en Austria, donde desarrolló investigaciones sobre migración, urbanización y desarrollo en México. Siempre se inclinó por ejercer en el sector público. Además, dio clases en el Colegio de México, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM y en la Universidad Anáhuac. Solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo es lo que nos dará fortaleza. Solo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política. Como miembros del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio fue diputado, senador y ocupó diversos cargos dentro de la administración pública. Coordinó la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari y fue el primer secretario de Desarrollo Social del país, desde donde administró el programa Solidaridad, uno de los estándares del sexenio salinista. Bajo su liderazgo, el PRI enfrentó su primera derrota en la elección a gobernador en Baja California en 1989. Sin embargo, en la elección federal de 1991, el partido logró una notable recuperación, con el 62% de la votación. Las resoluciones de la 14ª Asamblea Nacional del PRI, celebrada en 1990, son las que mejor resumen su vocación democrática. En esa asamblea, comenta Alfonso Durazo, hubo una discusión como las que nunca habían vivido los priistas. Ahí se aprobó la consulta a la base, las competencias por las candidaturas, y se acordó descorporativizar la participación política de los trabajadores. Es decir, Luis Donaldo estaba modificando desde el fondo las viejas bases del PRI sustentadas en el corporativismo. Como candidato presidencial, Colosio reiteró las exigencias de cambio al interior del PRI. En su discurso del 6 de marzo de 1994, reconoció la contribución del partido en la construcción de las instituciones del país, pero también la grave concentración de poder.
corrupción e impunidad. Nunca, nunca, jamás lo cambió el poder, asegura Alfonso Durazo. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno. El 23 de marzo de 1994, Diana Laura Riojas perdió a su esposo. Luis Donaldo, de 9 años, y Mariana, de casi 2, perdieron a su padre. El PRI perdió a su candidato a la presidencia. En un mitin de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, Luis Donaldo Colosio recibió 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen. Quedó malherido, pero aún con vida. Fue trasladado al Hospital General de la ciudad, pero poco más de 3 horas después se anunció su muerte. Tenía apenas 44 años. Ese día, México perdió. Perdió a un gran mexicano, a un gran hombre, y sobre todo, una gran oportunidad de una auténtica transformación en la política y en la vida social del país. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Queremos un México unido. Queremos un México fuerte. Queremos un México soberano, un México de libertades, un México con paz. Es la hora de la nación. Es la hora de ser fuertes todos, haciendo fuerte a México. Es la hora de reafirmar valores que nos unen. Somos orgullosamente priistas. Amable auditorio, ustedes han visto estos videos que nos hacen reflexionar acerca de la vida de un extraordinario hombre, de un hombre que buscaba la igualdad, de un hombre que buscaba la justicia, de un hombre que no se equivocaba en lo que pensaba, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muchas gracias a mi querido Darío Cortés, a Chiquis allá en Villahermosa, Tabasco, a Esther Tejeda, Alfredo Espinosa, el hombre más importante de Atlámica. Gracias, amigo, y de Cuautitlán Izcalli, Alfredo Espinosa, no se los olvide ese nombre, Alfredo Espinosa, de Atlámica. Un día será presidente municipal de Cuautitlán Izcalli. Es un joven extraordinario, es un joven estudioso del derecho, es un extraordinario abogado. Pero así podemos platicar de la vida de Luis Donaldo Colosio. En aquel monumento de la Revolución, donde ese discurso que él pronunciara marcaría su destino. Los intereses creados en la mafia del poder, como dice mi presidente de la República, los intereses creados en la banca, en la industria, afectaban en ese momento el pensamiento que traía Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y así pasaron los años, queridos amigos, y así estamos a 25 años que no podemos todavía entender quién mandó a matar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Vamos a ver este video. El PRI
estará al frente del avance democrático de México, asumiendo sus responsabilidades y respondiendo a las exigencias de la sociedad mexicana. En estos meses de intensos recorridos por todo el país, de visita a muchas comunidades, de contacto y diálogo con mi partido y con la ciudadanía entera, me he encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas, el México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. Ese es el México al que habremos de darle seguridad, al que habremos de darle rumbo en la nueva etapa del cambio. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas.
un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido. Sin lugar a dudas, queridos amigos, Luis Donaldo Colosio Murrieta representaba el cambio interno dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Ya había un cansancio, ya se vislumbraba lo que el pueblo quería. Por eso Luis Donaldo iba a triunfar en esas elecciones. Pero desgraciadamente, los intereses creados no le permitieron llegar a ese lugar. A la muerte de Luis Donaldo viene posteriormente la muerte de Diana Laura. Cuando muere Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Chico, hoy diputado federal, tenía 10 años. Hoy cuenta con 35 años de edad. Marianita tenía 2 años de edad. Pero la vida, queridos amigos, es así. El destino de los hombres que se dedican a servir y no a servirse del pueblo lastima a muchos intereses. México tiene que cambiar. Queremos un México distinto. Queremos un México donde todos tengamos la oportunidad de vivir y de vivir bien. No este México que estamos viviendo en este momento, donde la delincuencia es la que manda. El gobierno se ha quedado atrás. Los delincuentes han rebasado al gobierno. Y los ciudadanos nada podemos hacer más que pedirle a Dios que no nos toque a nosotros. Amigas y amigos, este ha sido un homenaje luctuoso a la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de aquel 23 de marzo de 1994. Muchas gracias, queridos amigos, por permitirme llegar a todos ustedes para poder ver este programa
Este programa que nos trae a la memoria que aún hay gente buena, que hay gente que puede gobernar este país sin tantas mentiras, sin tantas palabras, sin tantas promesas, servirle a México. Amigos, los dejo con esta canción que en ese momento estaba sonando en Lomas Taurina, La Culebra. Buenas tardes. Vamos a la molienda y vamos a la molienda. De pronto veo venir cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí. Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies. ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies ya no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies. ¡Eso! ¡Hoy no más! ¡Arre, mayor! Yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado, toditos asustados comenzaron a gritar: ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven pa' acá! Cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, no puedo yo bailar. Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ay, si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá.